Saludos y muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en El Escenario. Faltan dos escenarios para la cita del 23J, este y el próximo, y la verdad es que tenemos mucho que analizar en este debate, en esta tertulia política de Alacantí Televisión. Es martes, son las 10 de la noche pasadas mínimamente, y vamos a hablar mucho de política, vamos a hablar de elecciones generales desde el prisma de la ciudad y de la provincia de Alicante, también de la Comunitat Valenciana. Mucho que analizar todavía con toda esta resaca del debate entre candidatos de anoche, entre el presidente Sánchez y el candidato Feijóo. Lo vamos a analizar, como siempre, desde esa óptica y desde esa mirada alicantina. Pero en nuestro escenario subimos y ponemos el foco siempre en temas importantes. Por tanto, vamos a dejar esa tertulia política para la segunda parte de nuestro programa, pero vamos a abrir con uno de esos temas que no podemos dejar de lado, y es la ola de calor que se nos echa encima en toda España. La vamos a sufrir, la vamos a padecer, especialmente en los próximos días, y hemos creído conveniente, el equipo de redacción de este programa, traer al escenario este tema. Y lo vamos a hacer con uno de los más importantes y prestigiosos catedráticos del tema. Lo tenemos en Alicante, lo conocen porque se prodiga también en los medios de comunicación. Se llama Jorge Olcina, es director del Laboratorio de Climatología de la ciudad de Alicante. Y esto de salir a los medios, pues no es algo demasiado raro para él. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y por acompañarnos, y no digo mal, es un tema que creo que es bueno que esté en los medios de comunicación para aprender, para saber qué vamos a tener por delante este verano, y también, ¿por qué no?, y lo vamos a intentar hacer, poner en contexto de qué es lo que está pasando, y lo vamos a hacer desde tu experiencia y desde tu conocimiento. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y luego, a nivel personal, pues un placer tenerte por aquí, nos conocemos desde hace tiempo. Desde hace tiempo, y nada, es de verdad una alegría reencontrarnos cada vez que nos vemos y saber de nuestras vidas, es verdad. Pues vamos a hablar del tema que tú controlas, vamos a hablar del calor, vamos a hablar de la climatología y de muchos temas, bueno, que están alrededor de este tema que hoy subimos a nuestro escenario como tema de apertura, como primer tema del programa. Lo vamos a hacer con dos de nuestros comentaristas habituales, con Juan Navarro. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Tomás, y para mí era un placer compartir contigo la presencia del profesor Olcina. Esto es lo bueno. Es una maravilla hoy, y además una satisfacción. Es lo bueno que tiene Alicante, que nos vamos y hacer televisión local, que nos vamos encontrando aquí, también los buenos amigos, y podemos hacer este periodismo de proximidad. Y con nosotros nos acompaña también Ginés Blázquez. Hola Ginés, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿No, Ginés? Aquí estamos, a ver qué... Son las 10 de la noche y no ha bajado la temperatura todavía. No sé qué verano nos espera. Jorge, anímanos lo que queda de verano, que todavía es mucho. No me atrevo a preguntaros una primera opinión sobre el debate de ayer por la noche. Lo voy a dejar, porque si no, igual no habla Jorge hasta dentro de media hora. Pero un titular, Juan, solo un titular. Del pitón izquierdo al pitón derecho, lo levantó hacia arriba y lo tiró detrás del burladero. ¿Y tu titular? No, yo esto, como anunciaban algunos periódicos, catarata del humor. Catarata del humor. Después lo analizaremos más tranquilamente. Luego lo analizamos con algunos de esos titulares que dejó el debate. Bueno, hablaremos también de otras cosas interesantes que nos ha dejado este inicio de semana. Por ejemplo, hoy en concreto la asamblea de INECA con Nacho Amirola, con su presidente, que fue también protagonista en este escenario no hace muchas semanas, donde han hecho y han dado un informe como el que comentó aquí, absolutamente demoledor. Daremos una pincelada de él, hablaremos también de Carlos Mazón y de su investidura del próximo jueves a las 10 de la mañana, un solo día de debate. Pero abrimos por el tema que yo creo que nos ocupa a todos, por lo menos padecemos también, la ola de calor, profesor Olcina, que tenemos encima de nosotros y que estamos sufriendo. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que nos espera, no solo esta semana, sino durante este verano? Bueno, se ha ido comentando, ¿no?, en diferentes instituciones que se dedican a esto de los pronósticos estacionales que llamamos, que vamos a tener un verano cálido, ¿no?, un verano caluroso. Es verdad que no va a ser igual que el año pasado, va a ser menos caluroso que el año pasado, digamos que esa noticia ya es interesante.
Y luego un verano que va a venir acompañado de inestabilidad, de tormentas que se van a ir formando particularmente en la zona mediterránea, ¿no? Ya hemos tenido algunos episodios estos últimos días, el último en Zaragoza, por aquello de que se produjeron unas inundaciones súbitas, pero bueno, ha estado afectando al interior de Castellón, de Valencia, de la región de Murcia. Bueno, pues eso es un poquito el verano que nos espera, ¿no? Yo diría que afortunadamente menos caluroso que el año pasado. Lo digo porque el año pasado, que fue un verano muy excepcional, ¿no? Con muchas oleadas de esto que llamamos el aire sahariano, visitando la península ibérica y muy especialmente la zona mediterránea, se decía, va a ser el verano más fresco de los que vienen. Bueno, es que a veces también se lanzan cosas al aire, ¿no? O a las redes sociales que no son verdad, ¿no? Y yo creo que todo este debate que está habiendo del calor, del cambio climático, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? No todo es cambio climático. Es verdad que tenemos veranos últimos pues, que están siendo calurosos, que la tendencia parece ser que todo apunta a que va a ser así, pero hay que acotar bien y decir verdad en todo momento. Bueno, vamos a intentar hacer eso, acotarlo. En todo caso, sí que es verdad que la provincia de Alicante está en alerta por calor extremo, sí. Esto es lo que vamos a hacer los próximos días, por lo tanto, tenemos que estar preparados. Sí, a ver, es lo que llamamos una secuencia de aire sahariano, es la segunda que se produce este año así de manera intensa, este año 2023, y efectivamente esta tiene la peculiaridad de que empezó afectando más al Valle del Guadalquivir, que es por donde suelen entrar siempre estas corrientes de aire tan cálido, pero se ha desplazado hacia la zona mediterránea, ¿no? Y entonces lo que es la Andalucía oriental, región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, también Aragón, bueno, pues son las zonas que se ven más afectadas o que se están viendo más afectadas por esta secuencia cálida, ¿no? La peculiaridad es esa, que se está desplazando rápido hacia el Mediterráneo, por eso estamos teniendo en estos últimos días, horas, tanto calor. ¿Y cuál sería la particularidad? Ahora hablaremos también del cambio climático, tu posición también es conocida, pero ahora lo hablamos. ¿Cuál sería la particularidad que de manera científica se puede aportar, ¿no? En cuanto al cambio climático? Estas olas de calor tienen que ver con este cambio climático. ¿Qué hay de diferente de cuando tú y yo éramos pequeños ahora? A ver, lo que hay de diferente es la frecuencia de aparición de estos fenómenos, ¿no? Pero es verdad que no batimos récords de altas temperaturas, ¿no? Esos picos de 40 y tantos, no. De momento las temperaturas no suben tanto. Quizá yo lo que destacaría aquí en la zona mediterránea es el calor nocturno. Eso sí que es un rasgo diferenciador que podemos entender que sea un proceso de calentamiento global que está afectando mucho al mar Mediterráneo, ¿no? A mí lo que más me preocupa de toda esta secuencia de altas temperaturas, ¿no? y de tendencia al calentamiento es que nuestro mar Mediterráneo se calienta mucho, ¿no? Y eso tiene dos implicaciones. Cambia la forma de llover porque favorece que las lluvias, los fenómenos que llamamos convectivos, tengan mucha más intensidad y prolonga el calor estival, la temporada de calor, ¿no? Porque favorece las noches tropicales, ¿no? Si tú tienes una masa de agua a 26, 27, 28 grados, el aire por la noche que se deposita sobre el mar o frente a la costa, ¿no? de Alicante, claro, no puede bajar de 25, 24 como mucho, y eso es lo que ha hecho que en los últimos 40 años las noches tropicales se han multiplicado por 4, ¿no? Hemos pasado de tener 15 en los años 80 al principio, ahora no bajamos de 80 noches, ¿no? Con lo cual ya no es un fenómeno solo de julio y agosto, ¿no? Esta es la singularidad del calor en el Mediterráneo. Por eso, a veces estos días cuando dicen, bueno, el Valle del Guadalquivir 40 y tantos grados, sí, está muy bien, ¿no? Pero para mí la sensación de calor desde el 2010 para aquí está siendo a veces mayor en la zona mediterránea, precisamente porque ese calor por la noche se mantiene. Y claro, 26 grados con un 70% de humedad, como solemos tener aquí en nuestra costa, son más de 30 de sensación real, ¿no? de temperatura. Y por eso hace tanto calor, notamos tanto calor, ¿no? Eso es una singularidad que podemos decir, ¿es proceso de calentamiento? Podemos hablarlo, ¿no? De causa humana, bueno, pues parece ser que se entiende que sí, ¿no? Esos gases están alterando lo que llamamos el balance energético. Es verdad que no hay uniformidad en toda la ciencia, ¿no? En saber cuál es el porcentaje, ¿no? de afección del ser humano, pero algo sí que está incidiendo, ¿no? Y seguramente está
pues acelerando un poco un proceso que tendría que ser más lento, más prolongado en el tiempo, de subida progresiva de las temperaturas. Hemos entrado en una fase cálida del clima de forma natural, pero el ser humano lo está acelerando, por así decirlo, ¿no? Que sea más o menos esa aceleración, ahí está la discusión, ¿no? Hay científicos que dicen que la incidencia de momento es muy poca, hay otras que dicen que es mucha. Yo prefiero mantenerme en un término medio, ¿no? En el sentido de que se ve esa incidencia, pero no es tan exagerada como se está diciendo, ¿no? Yo creo que el mensaje del cambio climático no puede ser extremo, extremista, tremendista, ¿no? Tiene que ser un mensaje acotado a lo que vamos viendo, ¿no? Y en cada momento, bueno, pues ir actuando como tengamos que actuar. Esto nos obligará a hacer algunos cambios en nuestra economía, en nuestro diseño urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, podemos ir planificándolo con tiempo. A nivel económico, Jorge, ¿a qué te refieres? ¿O qué puede implicar estos cambios? Bueno, hay actividades económicas que se verán afectadas, ¿no? Si es verdad que sube la temperatura y lo va a seguir haciendo en las próximas décadas, claro, la porción de agua que podamos utilizar será menor, de agua de lluvia, ¿eh? Sí que podremos utilizar otras aguas, ¿no? Y seguramente pues tendremos que hacerlo, ¿no? Pero claro, eso implica que la agricultura va a tener que adaptarse a estas condiciones, ¿no? El turismo también, que es una fuente importante, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos acusaban porque hicimos hace poco un trabajo, ¿no? Primero para la Generalitat, para la Agencia Valenciana, pero luego hemos trabajado en el municipio de Benidorm, ¿no? Que es el buque insignia, ¿no? Del turismo en nuestro país, ¿no? En la zona mediterránea, sin duda. Y claro, cuando les dices vais a poder prolongar la temporada turística, porque se va a poder hacer, ¿no? A lo mejor el centro del verano será menos confortable, pero vais a poder extenderos desde mayo hasta prácticamente octubre. Bueno, digamos que es un mensaje positivo, ¿no? Para nuestra provincia también podemos verlo así, ¿eh? Para mí el cambio climático es sobre todo una oportunidad. No hay que venderlo como algo, sí, es un problema, hay que atajarlo, tendremos que invertir dinero, pero es también una oportunidad para que actividades económicas pues vayan teniendo que adaptarse, para que nuestras ciudades las podamos diseñar de una mejor manera, ¿no? Pues más verdes, más corrientes de agua si es posible, todo eso, ¿no? Que nuestros edificios estén mejor aclimatados, pero es una oportunidad también, ¿no? Hay que venderlo así, porque es que si no es como un cataclismo al que es mejor quedarse en casa y no salir, ¿no? Si nos están vendiendo todo el día un mensaje tan pesimista, ¿no? Me quedo también con esa lectura interesante de Jorge Olcina. Sé que a mis dos contertulios de esta noche el tema les interesa y bastante, por tanto les doy también la palabra. Juan, ¿dónde pondrías el acento de lo que estás escuchando hasta ahora? Yo, teniendo la oportunidad de el profesor Olcina aquí con nosotros, pues yo le diría que ciertamente el cambio climático es una realidad. Es decir, no que haga más calor, sino que, como usted dice, el mar se está calentando y los periodos de calor están avanzando, por un lado, en el lado izquierdo llamemos la primavera y en el lado derecho. Y a mí lo que me preocupa es saber, desde el punto de vista de un científico, en ese polinomio de inputs que hay para que exista un cambio climático, ¿qué papel tiene el hecho de que los humanos estemos aquí? Sí. ¿Y cómo usted que ha estudiado eso, Sí. Y luego la segunda pregunta, que se la haré después, pero ya se la adelanto, es si el hecho de estos negacionistas, ¿hasta qué punto usted, no que lo respete, porque me consta que usted respeta cualquier opinión, sino qué razón pueden tener? Muy bien, pues dos preguntas magníficas, ¿no? para poder contestar. A ver, está claro que el clima de la Tierra siempre ha cambiado. Estamos en una fase más, ¿no? Es una fase, podemos decir, singular, porque se está viendo que esos gases que desde hace muchas décadas, ¿no? Cuando apostamos en la revolución industrial por los combustibles fósiles como sistema de alimentación energética, digamos, quemamos esos combustibles, carbón, petróleo, tal,
y esos gases que van a la atmósfera están alterando lo que llamamos el balance de energía del planeta, ¿no? Nuestro clima funciona como si fuera una libreta de ahorro, hay unas entradas y unas salidas, ¿no? Se está viendo que esos gases alteran el sistema de salidas, ¿no? A veces la gente piensa, hace tanto calor o están subiendo las temperaturas porque el sol está más fuerte, ¿no? No, de momento no tiene nada que ver con el sol, ¿no? De momento lo que estamos alterando es la parte terrestre de ese balance, ¿no? Y entonces ahí sí que parece que el ser humano tiene incidencia. Que pueda ser mayor o menor, bueno, por daros un dato, ¿no? Sin querer caer en la pedantería, ¿no? Se dice que la entrada de radiación solar a la Tierra son 340 vatios y la salida tendría que ser igual para que estuviera el sistema equilibrado, ¿no? Es lo que llamamos un balance. Ahora parece que la salida ya es menos, son 369, ya hay un vatio por ahí rondando que no. Claro, ahí está el debate de la ciencia. ¿Es realmente un vatio? ¿Es 0,5? Algunos dicen es 0,2 de momento, que es muy poco, pero sí que se está viendo esa incidencia, ¿no? Que pues esto tiene que ver con la segunda pregunta que señalaba Juan, ¿no? El ser humano o el negacionismo, ¿no? Se está diciendo, bueno, es que esto ha ocurrido siempre. Sí, el clima de la Tierra siempre ha cambiado, va a seguir cambiando aunque desapareciéramos los humanos siempre, porque entra dentro de la naturaleza de nuestro planeta. Estamos en un momento en el que ahora nos toca a nosotros responder de nuestras acciones, que a veces no han sido pues lo más prudentes con el medio, ¿no? Hemos alterado esa parte atmosférica y ahora nos estamos dando cuenta que eso tiene efectos en la dinámica de la atmósfera, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Además, el ser humano pues, ha alterado ecosistemas, hemos urbanizado muchas zonas que a veces... Bueno, vale, eso entra dentro de la dinámica de las sociedades del planeta, ¿no? Cuando hay que desarrollarse, pues hay que hacerlo y podemos poner límites, hay que acotar algunas cosas, pero entra dentro de lo normal. Pero el debate está ahí, ¿no? En saber realmente la porción de incidencia de la huella humana en ese cambio, ¿no? El negacionismo, bueno, es que yo a veces me dicen, vente a un debate tal, yo ya no quiero ir a debates yo respeto todas las opiniones, ¿no? En el sentido de que, claro, es que los datos están ahí, ¿no? Y cada vez los datos, yo os tengo que decir, yo empecé siendo muy crítico con todo esto del cambio climático, ¿no? A principios de los 90, cuando se publica el primer informe del panel del cambio climático, claro, ahí daba un panorama como para echarse a correr y decir, esto ya no tiene remedio, ¿no? Con unas herramientas informáticas, estadísticas, pues que eran muy pobres en ese momento, unos datos que no estaban bien filtrados, ¿no? Poco a poco, pues bueno, todo eso ha ido mejorando y ahora sí que podemos decir con cierto nivel de seguridad de que en un alto porcentaje, yo diría superior al 90%, el ser humano está incidiendo, ¿no? Por tanto, negar eso, no sé qué sentido tiene, ¿no? Lo que hay que hacer es apoyar a la ciencia para que vayamos acotando, digamos, la responsabilidad real que tiene el ser humano y plantear soluciones, que es lo importante en todo grupo humano social, ver qué podemos hacer para salir de esta, ¿no? Y bueno, pues en eso es en lo que hay que apoyar a la ciencia, ¿no? Para buscar soluciones para que esto no tenga un efecto negativo, ¿eh? A partir de ahí, ya digo, hay mensajes que se lanzan excesivamente catastrofistas. A mí es que todo eso no me gusta porque creo que va en contra del fin de la ciencia. La ciencia tiene que responder con verdad, con datos y verdad, ¿no? Y aportando soluciones. Si empezamos pues, a decir que sí, que no, o entramos en un debate político, sí, en un debate de estas sobre cosas, todo político. No tiene sentido. Eso a mí me gusta llamarle populismo climático, porque al final de cuentas es populismo. O sea, sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de ciencia, pues tú sales diciendo que nos van a obligar a cambiar todos los coches de Alicante por eléctricos, por no sé quién, no sé cuánto. Y no tiene nada que ver. O sea, usted vaya, mire los datos, analice y saque sus conclusiones. Yo te digo, por eso hablo un poco de ese populismo. Es populismo. Sí que quería preguntarte, y te lo he dicho antes cuando estábamos, antes de entrar, que tú llevas más de 40 años en esto, estudiando, analizando el clima, no solamente de Alicante, sino incluso de España y a nivel global. Y ahora sale gente por ahí que vuelve otra vez a las cabañuelas, pero no solamente las cabañuelas, sino que además se dedica a mirar las hormigas, si vuelan, si no vuelan, si sacan piedras, no sacan piedras del hormiguero.
la verdad es que tiene mérito y sobre todo hay gente que lo sigue y dice, vamos, y apuesta por ese tipo de predicciones. Para un climatólogo, para una persona reconocida, supongo que tendrás una opinión. Bueno, la opinión, antes lo decía Juan, ¿no? Respetar todo lo que hay porque es verdad, ¿no? Y esos son sistemas que en sociedades tradicionales existían, ¿no? Las cabañuelas o las rogativas cuando había, porque no teníamos otra manera de poder conocer científicamente cómo funcionaba la atmósfera, qué podíamos hacer para... Y bueno, es verdad que ahora pues está habiendo un revival de todo esto, de cabañuelas, de métodos más tradicionales. Están bien, pero eso no es ciencia, ¿no? Puedes acertar, es como lo de la marmota en Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿qué eficacia? Pues la agencia americana ha dicho que como mucho llega a un 39, un 40%, ¿no? de acierto. Claro, tienes un 60% que no te acierta, ¿no? Pero bueno, es una tradición que se mantiene y año a año estamos pendientes en febrero del Día de la Marmota, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con esto igual, pero entra dentro, ya os digo, de un poco pues ese folclore meteorológico, ¿no? Que no es científico, ¿no? A mí lo que me preocupa es que se utilicen a gente joven, ¿no? Lo digo también por el tema de Greta Thunberg con el cambio climático. A ver, gente que está en un momento de su vida que necesita formarse, hay que dejarle que se forme. No podemos hacer estrellas mediáticas de esta gente que salga todos los días en los medios, en las redes, porque las vamos a quemar y a lo mejor puede tener efectos malos para su futuro, ¿no? Por eso yo diría, vale, pues lo de las hormigas está muy bien, pero en fin, dejemos que este chico que está haciendo, pues que se deje, que se forme, que tal, dentro de unos años él hará un recordatorio de lo que hizo y dirá, oye, pues menuda tonterías hacía, o a lo mejor, oye, pues encuentra una aplicación para que eso pueda tener cierta cientificismo, no sé, pero no sacarlo de cauce, ¿no? Mirar, en España ha mejorado mucho la predicción en general en todo el mundo occidental. Los americanos, por supuesto, van a la vanguardia, pero las agencias europeas meteorológicas han mejorado muchísimo, la agencia estatal nuestra también, ¿no? Tenemos una fiabilidad de pronóstico a 3 días vista del 97, casi 98%, que eso es una barbaridad, ¿no? En un sistema caótico como la atmósfera nunca podremos llegar al 100%, porque siempre hay un margen de incertidumbre, ¿no? Si no, podríamos decir, va a llover en la calle tal o en el barrio Benalúa 50 litros, pero eso de momento no lo podemos decir. Ocurre, pero no sabemos decirlo, ¿no? Porque hay ese margen de incertidumbre, pero se ha mejorado mucho, ¿no? Y es un tema, como tú decías, cada vez preocupa más, ¿eh? Las sociedades, pues, queremos vivir seguras, que no nos altere mucho nuestro... Pero siempre hay un margen de incertidumbre en la ciencia meteorológica. Juan, que es hombre de ciencia, lo sabe, ¿no? Siempre tenemos que contar que nunca podremos ser exactos en algunas ciencias, ¿no? Y aunque la inteligencia artificial seguramente nos va a ayudar mucho a mejorar todavía más los pronósticos, siempre tendremos un margen. Lo que hay que estar es preparados en todo caso para lo que pueda venir. Ya no Sí, hablo de catástrofes, que por supuesto, o como aquí en Alicante, ¿no? Nos hemos ido preparando, por Sí. ejemplo, para la riada. Sí. No es lo mismo el Alicante de ahora que el Alicante de hace 20 años. Mira, en ese Alicante- sentido habría que preguntarse también si lo que vamos a tener por delante, este cambio climático, este cambio de clima o este más calor, si realmente estamos preparados, si nuestras casas están preparadas, si nosotros A ver. estamos preparados. La ciudad se ha ido preparando, es decir, es verdad que aquí hemos aprendido a golpe de desastre, por así decirlo, ¿no? Y cuando hemos hecho una riada, pues hemos hecho, pero se han hecho inversiones, ¿no? Y yo creo que Alicante, hoy por hoy, tiene un sistema de gestión del agua en su conjunto, ¿no? No solo el agua del grifo, sino el agua que luego va a la alcantarilla o el sistema de pluviales, de los mejores de todo el litoral mediterráneo español, ¿no? Esto hay que decirlo y decirlo con orgullo. Es decir, estamos en una ciudad en la que a pesar de sequías nunca nos ha faltado agua en el grifo, ¿no? Que está constantemente invirtiendo para que esas aguas de tormenta fuerte se puedan ir sin generar daño. Estamos preparándonos, ¿no? Porque en esto del cambio climático y los extremos atmosféricos, lo mejor es, como tú decías, adaptarse, prepararse. Tenemos un problema a nivel mundial y es que un 70% de las emisiones están descontroladas, es decir, son de países o regiones que no quieren reducir. Hablemos de China, la India, Estados Unidos con sus vaivenes, Rusia, Brasil, un 70%.
si es verdad que ese porcentaje de alteración del balance, que depende de las emisiones, pues llegamos a calibrarlo bien, ¿no? Si es un 20, un 50, un 70%, pero la incidencia está ahí. Claro, en el corto o medio plazo poco podemos esperar por esa vía, ¿no? Europa está haciendo esfuerzos, poniendo placas solares, está muy bien, ¿eh? Digamos que es una oportunidad de cambio, pero a nivel planetario el proceso de calentamiento va a seguir. Eso, seamos conscientes que eso va a estar ahí, vamos a adaptarnos. Y ahí es donde tenemos inteligencia suficiente, la provincia de Alicante la ha demostrado desde época histórica, cómo podemos adaptarnos a circunstancias adversas. Juan. Hace 100.000 años, hablaba el otro día... ¿Tú ya vivías hace 100.000 años? No, estaba hablando con un estudioso de la historia de la Tierra, que era el profesor José Antonio Pina, gran amigo y gran amigo nuestro. Sí. Me decía, hace 100.000 años el planeta se congela y la vida se mantiene porque en determinadas estrías de los mares, ahí se quedaron microorganismos y ahí, bueno, digo 100.000 como, porque en la época geológica, Jorge, decir 100.000 es decir 1.000.000 o lo que sea. Entonces, eso, si se congela, el profesor Dumange, que era el director del Instituto Oceanográfico de Mónaco, decía que hace 15.000 años los pingüinos, las ballenas y tal, eran habituales en el Mediterráneo. De hecho, de ahí tenemos esta historia de Jonás que dice la Biblia. Que además, es verdad, que el cambio se está cambiando, sí. Pero yo le quería preguntar, profesor Olcina, cuando le he dicho la pregunta de los negacionistas, era en el sentido de las personas que desde un punto de vista científico no se oponen al cambio climático, se oponen al dicterio actual. La ciencia avanza porque la gente dice, se ha acabado. Galileo dijo, no señores, en la Tierra, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra que gira. Casi lo matan y tuvo que abjurar. Louis Pasteur dijo, mire, aparte de que la generación espontánea es una tontería, porque no es que tires pan, no, es que hay bacterias, es que hay tal, es que le recomiendo, cuando Louis Pasteur era químico, no era médico, y la Academia de Medicina le dijo, cállese usted, dijo, no me callo, y le digo que a sus asociados, cuando vayan a atender a una parturienta, por favor que se laven las manos. Bajó el 90% la muerte de tal. Y luego María Curie, que de ella pues podemos decirlo todo, hasta que la Academia de Ciencias y la Universidad de la Sorbona le negó una cátedra. Es decir, ¿qué opina usted de no el negacionista que dice, bueno, pues esto no es... No, sencillamente, por favor, que la universidad investigue más, que el Consejo, el Instituto Masplan, que se investigue más y que digamos, esto, ¿qué cantidad de ese polinomio, qué monomio tenemos los humanos? Si es un 1%, podemos decir, bueno, pues cuando ponga el aire acondicionado estaré tranquilo, porque además he puesto placar en mi casa. El exacerbar ese y que no entendamos cuando una persona, y no quiero a los colegas de esto que dicen, no, es que don Jorge Olcina ha dicho que hay un cambio climático, y entonces boom, y cargamos las cintas. Yo quiero saber la opinión del experto. A ver, la ciencia, Juan, siempre es duda, tiene que ser crítica y tenemos que invertir para confirmar hipótesis. A mí esto, lo que está ocurriendo, yo siempre lo llamo hipótesis de cambio climático por efecto invernadero. Le sigo llamando hipótesis porque es una hipótesis de trabajo que hay que ir verificando. ¿Se han verificado algunas cosas? Sí, pero hay otras que hay muchas dudas, ¿no? ¿Va a llover más o menos? No lo sabemos. Con un mar tan cálido, a lo mejor llueve más y podemos captar el agua y no tenemos problemas, ¿no? Son esas dudas que nos obligan a que la ciencia ahí tiene que tener razón, ¿no? Por eso sí, es verdad, no es ir en contra del negacionista y tal, no. Es
que se invierta en ciencia para confirmar hipótesis, ¿no? Eso es un poquito lo que hay que hacer, ¿no? en estos casos. Pues eso está bien. Y yo le pediría, como científico que es, y profesor y catedrático de la universidad, que no estemos demonizando al CO2. Si no fuera por el CO2, este planeta sería como Marte, que por la mañana hay 300 grados sobre cero y por la noche 150 bajo cero. Y que no demonicemos el carbono. No hay que descarbonizar este planeta. Sencillamente, el carbono nos ha dado el que usted y yo estemos aquí por su posición en el sistema periódico. Otra cosa es, por favor, el CO2 es malo cuando supere unos límites. Vamos a luchar contra ello. Exactamente. Es que hay gases o efecto invernadero natural que es necesario, si no, no habría vida en la Tierra. Es limitar la parte que podamos descifrar con exactitud en la que tiene incidencia el ser humano. Tiene usted mucho trabajo, profesor. Bueno, la verdad, si lo deja la COPE, que está todos los días, Radio Nacional. También es comunicador. No, es que yo le pregunto, le pregunto a Tomás siempre, digo, ¿de dónde saca usted el tiempo? Bueno, es comunicador, divulgador, Jorge Olcina, y una faceta que te gusta, entiendo, además, y creo que es importante, porque al final se trata de comunicar. Pienso que es importante, ¿no? Que la universidad también tiene o debe tener esa faceta, ¿no? La sociedad nos da un dinero para que lo empleemos en investigación, hay que devolvérselo, ¿no? Podemos hacerlo en forma de libros, pero la sociedad yo creo que aprende más si le vamos transmitiendo mensajes de una forma adecuada, tampoco atosigar con tecnicismos, ¿no? Hay que hacerlo de forma pausada, pero hay que hacerlo. Pues le vamos a esperar en más escenarios de la Don Tomás, ¿le temporada puedo que pedir viene? un favor por Sí. lo de más escenarios? A mí me gustaría un día traer al profesor Olcina para decir dónde va la universidad, qué hay de bueno y malo en el plan de Bolonia, cómo es posible que los estudiantes... Se nota que está jubilado. Bueno, no, es que me preocupa la universidad, me preocupa la formación de las personas y sobre todo me preocupa que España, que ha sido un país que ha dado grandes pintores, literatos, científicos, ¿cómo se imagina usted a Ramón y Cajal en el pisito ese que cuando vamos a Madrid lo vemos allí? ¿Y cómo pudo descubrir las neuronas y decir, no, es que no están unidas, es que se... Bueno, nos da para pero otro escenario. cuando lo tenemos para ver también. por dónde va la cultura, la universidad. Yo coincido y la ciencia. con Juan en que estoy muy preocupado porque no se ven tendencias claras de por dónde tendría que ir la universidad. Hablamos de la universidad pública, ¿no? Que es un poco el buque insignia, ¿no? de la enseñanza superior aquí en nuestro país. Y hace falta cambios importantes, ¿no? Y seguramente más cooperación público-privada nos hace falta en la universidad. ¿Confía la sociedad económica en la universidad? La sociedad económica, los empresarios confían en la universidad. Confían en grupos de investigación, es decir, si detrás hay una persona, digamos, un grupo fiable, que ahí sí. Pero en general tenemos que crear el marco para que pueda confiar en todo. Más trabajo, profesor Olcina. Sí, a ver, hay mucho debate por hacer y Bolonia pues ha sido pues un plan que puede haber estado bien. Yo empiezo a ser un poco crítico, ¿no? A la vista de los resultados que estamos teniendo, ¿no? Y creo que nos hace falta una reflexión. No es una reflexión de Universidad de Alicante, de Elche, no, es una reflexión global, de país, global, ¿no? Y estabais hablando antes del debate, ¿no? De ayer, que poco se habló de educación, ¿no? Y de la necesidad de tener unas líneas maestras que gobierne quien gobierne, siempre tuvieran que estar ahí, ¿no? Jorge, no es que no se habló nada. Nos lo deja votando para después de la publicidad. No se ha hablado nada. Pues quedamos emplazados para hablar de educación en este escenario. Será para la próxima temporada. Muy amable por estar con nosotros. Un gusto haber estado con vosotros. Y volveremos a debatir y volveremos a hablar, no solo de clima, también de educación y de muchas otras cosas con Jorge Olcina. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos y con esa pelota que ha dejado votando vamos a hablar del debate de anoche, de la investidura de Carlos Mazón del próximo jueves, del informe de INECA y algún apunte más aquí, ahora ya en tertulia política pura y dura, después de la publi. No se vayan.